Buenos días a cada uno de los que nos escuchan, no solo a través de la radio Reflexionando la Palabra de Dios, sino a través de otros medios como YouTube, Facebook o a través del grupo Reflexionando. Primero, dar gracias a Dios porque nos da cada día la maravillosa experiencia de vivir, la maravillosa vida que solamente Él puede dar a cualquier criatura de este vasto mundo que es el universo, de los cuales nosotros gráficamente representados ahí somos tan pequeños que ni nos vemos en este vasto universo. Y dentro de este vasto universo, cuando leemos Mateo 12:15 y habla del siervo escogido, e empieza así hablando Mateo: cuando Jesús supo esto, se retiró de ahí, lo siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no lo descubrieran, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías: este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y los gentiles anunciarán juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que haga triunfar el juicio. En su nombre esperarán los gentiles. Siempre admiro, y tal vez cada vez que me escuche no me canso de repetir, que siendo el dueño de todo el universo, Jesús, cuando estuvo en la tierra, curaba a mucha gente. No le gustaba contender, demostrar, jactarse la sabiduría que tiene, porque Él conoce todo el universo. Nosotros, un pedazo de tierra. Nosotros conocemos un pedazo de una ciudad. Nosotros que vemos un pequeño lugar. Personalmente he viajado casi toda Latinoamérica y puedo decir que conozco todo, y aún no me puedo ni jactar de eso, porque sería contra el sentido común, simplemente. Ni el planeta Tierra, y acá vivo ya acá en Barinas, Venezuela, 4 años, ni siquiera Barinas la conozco completamente. Pero este Señor es el dueño del mundo y conoce todo. Y de entre todo este conocimiento, y de entre todo esto de ser propietario, dueño, dice que cuando sanaba a las personas, le encargaba rigurosamente que no lo descubrieran. Fíjense, cura y rigurosamente dice: no digas que yo te curé, no hagas manifestación, no me hagas famoso, no me hagas famoso, no digas que Jesucristo te sanó, no digas que el Mesías te salvó. Fíjate, hoy en día hacemos lo contrario, hacemos el bien y queremos que todos nos aplaudan. Hacemos una buena obra y queremos, por la vanidad que está en nuestros corazones y en la soberbia, que se propague. Estamos en cuántos grupos, en cuántas redes sociales, y el pastor habló, pero el pastor ni siquiera una señal hace de Dios. Pero ya sus propios congregantes lo exaltan. Y en la actitud de nuestro Maestro, su palabra,
la tienen, su palabra la tienen ahí. No la quieren compartir, la palabra de Dios, pero sí los videos, sí lo que está en YouTube, sí lo que está en Facebook, sí lo que está en TikTok. Pero esa persona que está compartiendo, ¿por qué no hace su comentario personal de esta relación con Dios? ¿Por qué no comparte con sus propias palabras, con su propio entendimiento, la relación que tiene con este siervo escogido, con este que sanaba a todos y que nos encarga rigurosamente que no se descubra? ¿Ve? Porque el Señor Jesús dice, la sanidad está bien, te voy a dar sanidad, ok, queda ahí. Quiero mis palabras, las palabras que Jesucristo nos da son las que transforman y nos hacen. Por eso, maravillosamente, en Mateo 12:17, dice que lo que está haciendo es para que se cumpla lo que el profeta Isaías escribió. Este es mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. ¿Ve? Dios, Padre, Creador de todo, que por misericordia y amor nos ha regalado la vida y la existencia humana, dice de nuestro Señor Jesucristo, es mi siervo, a quien he escogido entre todas las criaturas del mundo, de este vasto universo que jamás ni con la eternidad, yo con mi mente pequeña, humana, diría que llegaría a conocer. Así Dios permita ingresar a su reino, que tengo esperanzas de ello, y fuera eterno, como Él jamás llegaría a conocer el vasto universo, porque ni con la eternidad podría llegar a conocer todo lo que ha hecho Dios. Y este dice que entre todas las criaturas escogió a su Hijo para que sea siervo. A su Hijo es el Hijo de Dios y lo llama siervo. Ahora imagínense nosotros, el creador del mundo, el que ha hecho este planeta Tierra y por el cual se sostienen todos los elementos y las cosas de este planeta Tierra, el Señor le llama a su Hijo siervo, mi amado, en quien se agrada mi alma. Mi amado, en quien se agrada mi alma. Qué distantes estamos. Qué distantes estamos de Dios por no comer su palabra, por no alimentarnos nuestra alma y nuestro espíritu con la palabra de Dios. Dice, a quien he escogido, en quien se agrada el alma de Dios. No se está agradando el alma de una congregación denominal, sino el alma de Dios. Por eso hago un punto aparte y te digo a ti, Señor, amigo, tú que eres pastor, tú que te dedicas a ser misionero, tú que te dedicas a leer la Escritura, tú, hermano, que estás ejerciendo el sacerdocio, a cada uno de ustedes os ruego con todo el corazón leer la palabra de Dios. Nuestros líderes podrán poner las fórmulas organizacionales, porque una organización pues tiene que tener obligatoriamente cierta normativa, pero la palabra de Dios es universal, es para que todos lleguemos a entender que Jesucristo es el siervo escogido de nuestro Padre, y el Padre dice que pondrá su espíritu con él, y a los gentiles anunciará juicio. Qué interesante, anunciará juicio, no en el sentido de juicio que nos van a condenar, sino un juicio sobre el cual nosotros vamos a edificar. La verdad que las palabras de Dios son muy
sencillas, ¿cuánto vale, no? Pondré mi espíritu sobre él y él a los gentiles anunciará juicio. Qué interesante. Juicio como tener buen razonamiento, tener sentido común, entender la razón por qué Jesucristo nos regaló la vida, por qué Jesucristo fue enviado por el Padre para el perdón de los pecados. A veces esto cuesta porque lamentablemente sin don de fe jamás entenderíamos esto. Pero los que ya nos ha regalado el Señor don de fe, don de conversión, no debemos perder la oportunidad. Por eso Pablo dice, si no le ponemos diligencia en esta salvación tan grande que nosotros tenemos, la perderemos. El esfuerzo, cuando habla así en estos términos, el esfuerzo se refiere a tu persona, no se refiere a tu denominación eclesial, no se refiere a tu líder pastoral o a tu líder sacerdotal o a tu obispo, al papa, se refiere a la persona. Cristo no ha venido a tratar con el papa, con el presbítero de una iglesia, con el pastor de una iglesia, no ha venido a tratar con los sacerdotes de una iglesia, ha venido a tratar con el ser humano, con la persona que ha creado, con cada uno de nosotros. Y a cada uno ha dado funciones diferentes y a cada uno exigirá según los equipamientos que le ha dado y los dones espirituales que ha dado y según la función que cada uno dice que ha recibido, porque tenemos que tener claro, ¿de acuerdo? Yo la verdad que no busco fama ni dinero a través de esto, pero es un encargo del Señor. ¿De acuerdo? Así como cada uno recibe encargo. Por ejemplo, dentro de la Biblia, la hermana Dorca hacía ropa. Yo imagino con qué esfuerzo, con qué amor haría esa ropa que el Señor la resucitó. Y no así tantos hermanos que predicaban la palabra de Dios, no lo resucitó. Pero fíjense a esta hermana que a nuestros ojos, o al menos a mis ojos, hacía una labor muy sencilla, como dar y proveer ropa a los demás hermanos, pero con qué convicción, con qué certeza, con qué obediencia y sobre todo con qué amor lo haría, que la resucitó. Vemos, porque muchas hermanas quieren predicar, muchas hermanas quieren expulsar demonios, muchas hermanas quieren levantar muertos, muchas hermanas quieren hacer milagros. Y el Señor dice, hija, sométete a tu marido. La cabeza del hogar es tu esposo. Pero si te cuesta obedecer, hermana, eso, ¿cómo pretendes que Dios te dé más? Es porque no le crees a Jesucristo. Por eso fíjense lo que nos dice sobre el siervo escogido. No contenderá, ni voceará, no gritará como muchos, Señor, grita que acá, y se tiran al piso y no saben qué hacer. Y gritan y alzan la voz porque es un estilo de oratoria, llámese prédica, de los pastores evangélicos. Pero el Señor dice, no voceará, no gritará. Pero es el estilo de algunos pastores evangélicos, gritar. Fíjense a quién estamos siguiendo, hermano. A Cristo.
que es el siervo escogido, o a los que nos mandan las organizaciones denominales, que nos presenta un estilo de oratoria lleno de emociones, moviendo emociones. Y fíjense, si que quieren aprender oratoria y mover masas, uno de los grandes expertos en mover masas y que lo sigan con esa persuasión emotiva fue Hitler. Así que si quiere ser Hitler, un tirano más, un hijo del enemigo más, ahí tiene, siga su estilo, si es que eso es lo que pretende en su corazón. Porque lo que estamos leyendo en Mateo 12, 19 dice, no contenderá. Lo que estamos leyendo en Mateo 12, 19 dice, no contenderá. Eso es lo que está hablando el Padre de su Hijo. Ni voceará. Líneas, punto. Está hablando de su Hijo, de por quien se sustenta mi vida, tu vida, la vida de nuestros hijos, la vida de cada ser humano. Fíjense la forma de cómo se conduce el siervo escogido, con total humildad y mansedumbre. Tenemos que seguir aprendiendo un poquito más cada día de él, y mucho, sobre todo ejercitarnos en la humildad y la sencillez. Y la humildad, parte de la humildad y de la sencillez es querer escuchar. Fíjense cuántas personas estoy conociendo en que me considero nuevo en el mundo evangélico protestante, que solamente ellos quieren hablar, nadie más. Llega y bla 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 bla, terminó. Y yo quiero hablar, no, chao, no tengo tiempo para pedir. Ya te vine, ya te edifiqué. Wow, que me edificaste. Si ni siquiera sabes dónde estoy parado. ¿Cómo me has quedado edificado si ni siquiera sabes dónde estoy parado? Voy a poner un ejemplo para que me entiendan. ¿Cómo me vas a decir que me estás enseñando matemáticas si no sabes en qué nivel de matemáticas estoy? De repente lo que me estás enseñando es suma y resta, y de repente yo estoy con fórmulas cuánticas, y tú me vienes a hablar de sumas y restas. Entonces, ¿cómo no sabes? Porque ¿sabes por qué se produce eso? Porque no escuchamos. Queremos hablar, pero no queremos escuchar a las otras personas. ¿De acuerdo? ¿O cómo pretendes enseñarme a leer si no sabes en qué nivel estoy? Lo digo porque debemos saber escuchar. Es parte de la humildad nuestra escuchar a los otros hermanos. Ya no los dejamos escuchar. El que predica quiere ir a hablar bla 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 con una metralleta cargada de 1.000.000 de palabras, bla 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 bla, y piensa que predicó. ¿Y cuándo lo vas a escuchar? Hermano, usted enseñe. Le dará risa otras cosas, cólera. Una cosa es enseñar a niños y otra cosa es lo que tú creas que estás diciendo. Por eso el Señor nos dice, no contenderá ni voceará, porque Él es manso y sencillo de corazón. Repito, manso y sencillo de corazón. Y si queremos ganar discípulos de Cristo, también tenemos que escucharlos a ellos. Y así Él me edifica y yo lo edifico, porque el Señor Jesucristo nos ha encargado. No pretenda alguno de ustedes llamarse maestro. Ustedes, toda la raza humana, dice, son hermanos. Ese es el encargo, que nos tratemos como hermanos.
no como que alguien tiene más autoridad, no como que alguien tiene más autoridad de uno sobre otro. Y si tuviéramos autoridad, dice el que quiera ser mayor el Señor, hágase el siervo del otro, dice el Señor. Es decir, en español concreto, si yo quisiera ser más que usted, o más que mi esposo, o más que mi hijo, o más que mi hermano de la iglesia, yo tengo que ser tu servidor. Hermano, ¿qué hago por ti? ¿A dónde te llevo? ¿Me convierto en tu chofer? ¿Me convierto en tu ayudante? Te cargo la caja, te cargo las maletas, te ayudo a subir los colchones. Tengo que ser el último, el que mi hermano yo lo tenga que obtener en más alto honor que el mío propio. Eso es el encargo que nos ha dado el Señor. Por eso dice, aprended de mí que soy manso y sencillo de corazón, porque el Padre está diciendo, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humeja no apagará. ¿Ve? La humildad en palabras poéticas que nos ha dicho el Padre, hasta que haga triunfar el juicio, el entendimiento, la inteligencia, la sabiduría sobre la brutalidad, necedad, terquedumbre y maldad que gobierna este mundo. ¿Ve? Eso es lo que nos dice el Señor. Ganamos más siendo humildes, ganamos mucho más haciendo el bien, ganamos más llevados por el amor. Reitero, por eso Pablo dice, sin amor no soy nada. Mateo, cuando está conversando con nosotros, nos está narrando que pues lo querían ejecutar por lo que había dicho anteriormente sobre el hombre de la mano seca. Pero este conocimiento de Cristo, que es tan característico en Mateo, que curó a muchos y que muchos lo siguieron, y ordenó que no lo descubrieran como el Mesías, es una pincelada genérica que le permite a Mateo traer una cita de Isaías a su evangelio. ¿Ve? Es una obra de arte dentro de la literatura del evangelio, porque así pone en su lugar al elegido de Dios, al amado de Dios, al que es con entendimiento natural el Hijo único del Dios viviente. Por eso lo llama mi siervo. ¿De acuerdo? Mi siervo, mi hijo. Es el Mesías de Jehová, o Yahvé, que se complace. Con esto se viene a indicar, digamos, hablando humanamente, la inauguración de la carrera de la vida pública, del Mesías. Con esta obra da lugar la justicia, que es la verdad que corresponde al don del Espíritu de Yahvé o Jehová, puso en Jesucristo. Es su obra el mesianismo universal a todas las naciones. Él es el único que puede llegar a cada hombre independientemente, así ese hombre haya sido creado en el hinduismo. Si Dios quiere, lo cambia, porque el Señor dice: tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y este Señor puede ser comunista
y Dios lo cambia. Este señor puede ser terrorista y Dios lo cambia. Obra mesiánica y universal, y no una denominación eclesiástica. Él es el único que actúa. ¿Quién cambió mi vida? Cristo. A mí no me puede decir un pastor o un sacerdote: yo cambié tu vida. Ni creo que a ninguno de ustedes. Sería una locura. El que cambia nuestra vida, el que la transforma, es Jesucristo nuestro Señor. Por eso es su obra mesiánica. En esta obra, de acuerdo, tendrá una enseñanza sencilla, no ostentosa, no presumida, letreros de 30 por 40 con todas las luces. No tendrá una enseñanza ostentosa, pulido, exagerado de palabras, presumido con gritos. No, dice, no gritará. Dice, no gritará. ¿De acuerdo? Como muchos comienzan a gritar en plazas públicas, no gritará, dice. Y entonces, estimado hermano, ¿haremos caso al Señor o no le haremos caso? ¿De acuerdo? Ya depende de nosotros si le haremos caso o no le haremos caso. Porque esta es la forma que tiene de enseñanza, sin ser ostentoso, soberbio, creído. Será su obra pues todo lleno de una acalorada discusión y alboroto, donde a veces uno llega a una iglesia y se dice, vamos a orar, y todos comienzan alborotada. ¡Wow! No sé si este término, que es alboroto, cabe entre esas iglesias. Y vamos a orar, y durante una hora oran, una hora de culto, 2 horas de culto, eran como 30 veces. Y el Señor no quiere nada en griterío ni alboroto. Quiere ordenado en silencio. Y es más, Pablo hace alusión a eso cuando están hablando los que presumen tener don de lenguas. Pero sí el método de nuestro Señor Jesucristo es persuasivo, donde Él no busca la gloria, sino que la gloria ni siquiera es para el Señor Jesucristo, es para el Padre. Así ve el evangelista en la profecía de Isaías aquel prohibir de Cristo a las turbas que le sigan, que lo manifiesten. ¿Ve? Está diciendo, Jesucristo les está prohibiendo a toda esta enorme cantidad de gente que lo manifestasen, que vayasen. No, Jesucristo me curó, gloria a Dios, me tiro al piso y lloro y grito y digo, el Señor me salvó. Fíjense la labor evangelista que está anunciada a través de la profecía del Señor Isaías. Es que el Señor Jesucristo, acá en Mateo, que estamos hablando como el siervo elegido, es persuasivo y prohíbe a las turbas que están siendo beneficiadas con las curaciones, sanaciones, que lo manifestasen. Y la obra del Señor no es de destrucción a enemigos. No viene contra aquellas personas que están a este punto de sucumbir, a los que haría basta un pequeño golpecito
porque ya están destruidos. O con un pequeño soplo, ¡puf! ¿De acuerdo? Por eso dice que no apagará nada Cumea. Nada. Al contrario, al que está ya su vida quebrantada, todo viene, y a pesar que su vida ya está a punta de ser condenada y quebrada como una caña seca, o darle un pequeño soplito para que sea destruido en esta vida tan pésima que ha llevado ese ser humano. No, Él viene con una obra humana, mansa, humilde y de salvación. Y eso lo está diciendo el profeta Isaías. Tengamos misericordia, señores. Ustedes, cada uno que quiere llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y hacer discípulos, hacerlo como el Maestro nos ha enseñado. Dejemos la oratoria que nos han inculcado nuestras denominaciones, porque ese es un estilo de oratoria que lo han aprendido, a mi modo de entender, con el perdón de todos, de Hitler, que él sí es un experto en levantar las emociones. Y acá no es una prédica emotiva. El Señor tiene su método persuasivo, convencer. Por eso trae juicio, que nuestro razonamiento entienda que Él nos ha creado, que Él es el camino, la verdad y la vida. Bueno, partiendo que nos regaló don de fe y don de gracia. Como digo, siempre hay mucho que aprender de todos. Este es el Mesías universal, ¿de acuerdo? Y ya el Padre da las características de su siervo. Esto es el auténtico Cristo profético, no un Cristo farisaico y circunstancial. Este es el Cristo que debemos de seguir. Este es el Cristo que debemos nosotros obedecer, imitar, si es que queremos ser cristianos. Por eso es la palabra de Dios la que conduce a nuestra vida. Él es el camino. Él es el camino. Él es la verdad. Imitémoslo, pues. Invito, exhorto, trato de persuadirlos que mediante esta lectura que tenemos de lo que nos describe, imitémoslos. La rivalidad enciende los ánimos, sobre todo de los judíos en ese momento, porque no miraban a Jesucristo, sino simplemente miraban una humanidad. No veían en Jesucristo, en sus obras, la divinidad, sino simplemente un dotado de ciertas maravillas. Y qué triste es cuando el hombre lo ve a Cristo como un simple humano, y como un dotado de ciertos poderes extraños. Y muchos hombres pues lo que hacen es consultar y ver la forma como destruir la palabra de Dios. Creo que ya no hay nada más como conversar sobre esto, es mucho más grande, pero lo dejo para que cada quien profundice y también nos edifique sobre esto que hablábamos en Mateo. Jesucristo nuestro Señor, el siervo escogido por el Padre, con todas las características que tiene de dirigirse y orientar